Queridos amigos, qué gusto que nos permiten entrar una vez más a sus hogares. La semana pasada empezamos a platicar sobre el tema de la Semana Santa y vimos las distintas celebraciones. Y hoy vamos a continuar con esta celebración. Nos quedamos en lo que era el Jueves Santo, en lo que era el tema de la Última Cena. Y algo que es muy interesante, que quisiera que lo viéramos en esta perspectiva, es que lo estamos viendo como laicos. El día de hoy no nos acompaña Sister Yanis, tampoco nos acompaña Guillermo, ni Lorena, de tal forma que no vamos a ver esa visión religiosa como es el caso de la Sister Yanis o ese conocimiento intelectual como lo suele hacer Guillermo. Va a ser un conocimiento práctico de nosotros como laicos vivimos esta celebración que nos ha sido de mucha utilidad y cómo les puede servir a ustedes esta u otra forma para crecer y aprovechar al máximo esta Semana Santa. Nos acompañan Marina Ostov y Bernardo Osorio. Sin más, pues no sé quién se quiera lanzar. Comenzamos con la Última Cena, que es la celebración fuerte del Jueves Santo. Gracias, Jorge. Yo creo que es importante decir que aquí es cuando verdaderamente comienza el triduo pascual, desde la celebración vespertina del Jueves Santo hasta la resurrección es lo que le llamamos el triduo pascual. Y como estás diciendo, vamos a hablar más de nuestra experiencia, lo que hemos vivido cada Semana Santa. Nos decía un padre que no es recordar, es volver a vivir. Y me encanta pensar que tenemos esta oportunidad cada Semana Santa de volver a vivir con Jesús ese recorrido, ese camino. Y estábamos platicando sobre la misa del Jueves Santo, que es algo verdaderamente lleno de amor. Es más, alguien me decía que tendría que ser el día del amor y la amistad. No el 14 de febrero, sino el Jueves Santo, porque en verdad que es una prueba de amor de Jesús por nosotros, desde lo que hace con sus discípulos, en la última cena lavó los pies de Pedro y Pedro no quiso, ¿verdad? Él decía, no, ¿cómo me lavas tú los pies a mí? Y le dice Jesús, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Dice, entonces lávame todo entero. Bueno, a lo que voy es que es una muestra de servicio de nuestro Señor, que siempre ha dicho que que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Él, el maestro, lavándole los pies. Y después en la última cena, cuando dice estas palabras que jamás habían escuchado sus discípulos. Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre derramada por todos ustedes. Es increíble cómo en ese momento exactamente está dejándoles toda su presencia en lo que nosotros celebramos siempre, que es la Eucaristía. Entonces es increíble que ahí se instituye esta cena del Señor, lo que recordamos cada domingo, bueno, cada misa en cada Eucaristía. Es muy lindo. Por eso, también ese día es como el día en que todos los sacerdotes renuevan su sacerdocio. También se celebra el Jueves Santo y recordando que todo esto es como les digo, un volver a vivir el amor de Jesús. Por eso es tan importante esta misa del Jueves Santo. Al final sabemos que sacan del sagrario las hostias y se ponen en un monumento en otro lugar de la iglesia. Y ahí se queda. Estamos tristes porque en realidad es el momento en el que Jesús, después de la cena, se va al huerto de Getsemaní a hacer su oración junto con los apóstoles y después es apresado. Comienza nuestro acompañamiento de Jesús. Por eso es tan importante lo que pasa después. Esa hora santa que platicábamos que en muchos lugares empezaba exactamente al terminar la misa del jueves y en algunos lugares se hace hora santa 2 horas toda la noche. Para acompañar a Jesús en ese momento es muy importante. Era muy lindo, recuerdo cuando visitábamos las 7 casas, que es después de la misa,
y era visitar 7 iglesias, recordando los 7 momentos del recorrido de Jesús. Entonces, si se puede hacer, yo se los recomiendo. Sería muy lindo volver a hacer este recorrido ahora que podemos hacerlo, de las 7 casas después de la misa de la última cena. Y estamos de luto, estamos en realidad muy, muy tristes. Es cuando toda la iglesia se cubren todos los crucifijos con un paño morado, todo, pues estamos como de luto, ¿verdad? Después sigue el Viernes Santo. No sé si quieras continuar, Jorge, platicándonos un poquito qué pasa después del Viernes Santo. Antes, un poquito, Marina, es que me hiciste recordar algo que es, bueno, por lo menos durante mucho tiempo, solamente hombres éramos invitados a ser lavados los pies en la misa, ¿no? Entonces, a pesar de que hoy estamos abordando el triduo desde la perspectiva del seglar, pues bueno, a mí siempre me llamó la atención porque siempre fui candidato a que me subieran a lavar los pies, pues ver que es como es una misa, es una celebración en la cual el sacerdocio de Cristo tiene un especial énfasis, en el sentido de que yo jamás vi sacerdotes que dijeran, a ver, tráiganme a los que hayan ganado el concurso de mejores pies de la colonia. O cuidadito con que me traigan a fulano o no. O sea, buscaban que fuese no solamente algo actuado, no es una actuación, no es una recreación. O sea, yo lo que vi es que muchísimos de los sacerdotes en una ceremonia bien importante y vi sacerdotes besando pies. Y vi sacerdotes que no solamente echaban así agüita y un poquito, sino que realmente lavaban los pies de las personas. Entonces, esa oportunidad que tuve de estar ahí en esas ceremonias y ver al sacerdote haciendo eso, pues te vincula muchísimo como seglar con lo que es un sacerdote y que Cristo lo instituye, no como, a ver, vamos a instituir ahora al sacerdote y ya se fue, ¿no? Sino que le dio un código genético, ¿no? Se heredó a los sacerdotes un código genético sobre el servicio. Que es algo como muy como fundamental, ¿no? Que es y no solamente un servicio como non-profit, ¿no? Sino el servicio de curar, de lavar, de limpiar los pecados, ¿no? Que es también un vínculo muy fuerte con el sacramento de la confesión. Entonces, y mi última reflexión sobre todo lo que dijiste, Marina, sería, no podemos transitar por el triduo viendo o haciendo un checklist de, ahorita sigue el Via Crucis y ahorita hay que ir a comprarle al padrecito el pescado frito, ¿no? Y ahora hay que hacer esto y ahora hay que hacer esto. Sí, es ponerse en el mood de lo que estamos. Decías tú que hay una especie de luto. Sí, hay que acompañar a Cristo. Entonces, si no logras ponerte en ese mood, estás desaprovechando este triduo. Si logras ponerte en este mood, te va a salir en automático, vas a desear, vas a buscar, y si en tu parroquia no se organizó una adoración al monumento, a la Eucaristía en el monumento, pues tú vas a buscar ir para acompañar a Jesús, ¿no? Y algo que ayudaría muchísimo a ese mood, a ese estado emocional, es quizás ver por partes alguna de las películas de la Pasión de Cristo. La forma en la que Mel Gibson pone este periodo de tiempo es extraordinario. El Jesús que está en calabozo y María siguiéndolo lo más de cerca posible. Entonces, si te sirve, puedes ver por partes la película, pero que te quede claro, es más importante el sacramento, es más importante la liturgia. La película está basada en la liturgia, de ahí se sacó. Pero si te sirve como para meterte en ese estado emocional, échale un ojo, pero la verdadera gracia, el verdadero entender el misterio que estás contemplando ahí es meterte en el sacramento, no meterte en la liturgia. Algo que me gustó, tú, Marina, hablabas mucho de la visita a los 7 templos. Y es una actividad muy querida, muy buscada y muy seguida, sobre todo aquí en Estados Unidos, también en nuestros países latinos,
A mí algo que siempre me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado muchísimo es la adoración nocturna. Como mencionaste, empieza una vez terminada la misa, donde se traslada a la Eucaristía del Sagrario a un monumento que es un lugar aparte de donde suele estar, donde Jesucristo va a reposar hasta que muere en la cruz. Obviamente se suele reservar el doble de hostias para que pueda haber hostias suficientes. Se consagran el doble de hostias para que haya hostias suficientes para la misa del Jueves Santo como para repartir la comunión el Viernes Santo. Pero pasar ese tiempo con Jesucristo, que puede ser 5 minutos, 10 minutos, media hora, hay de todo. Hay gente que se pasa toda la noche orando. Ciertamente es más difícil en algunos lugares que en otros, y también pues ya es más peligroso, cosa que no podemos perder de vista, ¿no? Es algo que me encanta. Y ya pues pasamos al Viernes Santo, donde empezamos con el tema de en muchos casos empieza con el Via Crucis, en otros casos se sigue la plática de las 7 palabras, y después se tiene la celebración de la última cena del Señor, que es recordar la muerte de Jesucristo, donde básicamente se hacen 3 cosas. Se hace la oración universal por la humanidad, incluyendo las religiones, incluyendo los gobernantes, incluyendo una serie de oraciones ya establecidas. Se adora al crucifijo. Es el momento donde todo mundo pasa a darle un beso a Jesucristo crucificado, y posteriormente se reparte la comunión a todos los feligreses que quieran recibir la comunión. Algo que es muy bonito de esta celebración es que, terminada la misa, queda el altar desprovisto de todo, los manteles, las velas, todo, y nada más queda de forma sencilla, de forma muy elegante, pero sobre todo con una gran elegancia y distinción, el ver el Cristo crucificado, la cruz que nos hace recordar pues que Cristo nació por amor a nosotros y viene a redimirnos a través de la muerte por ese mismo amor a nosotros. Y casualmente, providencialmente más que casualmente, a partir de la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo hasta la vigilia pascual, es el único momento donde la Iglesia nos recomienda que hagamos una genuflexión delante del sagrario, perdón, delante del crucifijo dentro de la iglesia. Cuando tú vas a la iglesia y está Jesucristo sacramentado, haces la genuflexión a Jesucristo. El Viernes Santo, hasta el inicio o hasta que termine más bien la vigilia pascual, se hace la genuflexión a Jesucristo crucificado, porque nos está concediendo la vida eterna a través de esa muerte. No sé su experiencia, Bernardo, Marina, qué es lo que más les ha servido a ustedes, que les pueda ayudar a la gente que nos escucha. A mí siempre se me quedó muy grabado alguna vez que un sacerdote utilizó la palabra de que el altar quedaba desnudo. Porque era así como era como quedaba Jesús. Entonces, que no ibas a un sepulcro o a ver a alguien como con todo el poder que había tenido, ¿no? Sino que ibas a ver a alguien que había sido humillado, que se había quedado sin nada, y que ese altar desnudo lo representaba, ¿no? Entonces me acuerdo que mientras el padre nos platicaba, los acólitos iban retirando las cosas del altar.
Entonces fue una experiencia bien impresionante porque todo la explicación que prácticamente podríamos decir que fue una homilía, pues estaba muy bien representada por ir quitando todo lo que estaba en el altar. Tarde que temprano regresaría, pero que en ese momento era una representación fidedigna de un Cristo, ¿no? En un altar que sigue siendo robusto, que sigue siendo muy fuerte, que de ahí no lo puedes mover, que sigue siendo el mismo y que va a regresar todo lleno de gloria, ¿no? Yo lo que más recuerdo del Viernes Santo es que en la casa, bueno, es que siempre yo iba con mis familia, con mis abuelitos y todo el mundo se preparaba para que de verdad solo fueran días de oración. Por eso las señoras cocinaban y te hacían todo desde el miércoles, dejaban listo todo, para que de verdad desde el viernes solo fuera un día de casi estar en la iglesia todo el tiempo, pero lo que más a mí me impresiona son los viacrucis, eso que había algún viacrucis en la tarde, después de la adoración en la cruz, porque me ha tocado viacrucis con personas representándolo, con adultos, ha sido hermoso. Eran papás y todos estaban vestidos y representando el viacrucis. Sobre todo me impresionó más el que representa a Jesús, la persona que va cargando la cruz de verdad y vas sintiendo, vas imaginándote cómo de verdad Jesús tuvo que soportar el calor, los azotes, la corona de espinas, el peso, la gente gritando, apertujándolo. Vas viendo una mujer, cuando ves a alguien vestido de María, una madre sufriendo el dolor de ver a su hijo caminando por el camino de la cruz, todos esos momentos del Via Crucis que te lo vuelves a vivir con él. Esas representaciones son para mí, me han impresionado. Un año lo quisimos hacer con los niños de la catequesis y fue muy lindo, de verdad. Los niños no era como dice Bernardo, no es que fuera una actuación, realmente cuando llegamos a la parte de las mujeres que lloran, las niñas estaban tristes de ver a Jesús, de verdad. Era algo muy, ¿cómo les diré? Muy solemne, con todo y que era una representación. Pero es lindo cómo lo vamos haciendo exactamente el Viernes Santo. Y me gustó mucho. Otra cosa que me impresiona muchísimo y que hemos hecho, acompañar a la Virgen casi siempre el Viernes Santo se hace en procesión, no sé si en todos lados, pero en muchos países de noche se saca la imagen de la Santísima Virgen, que es la Virgen Dolorosa, y se acompaña, casi siempre vamos rezando un rosario, la acompañamos de noche, vamos dándole el pésame, mi mamá decía, vamos a darle el pésame a la Virgen. Recuerdo muchísimo porque nos vestíamos hasta de negro, como cuando vamos a dar el pésame a alguien y acompañábamos a la Virgen. Eso lo hacíamos el viernes en la noche. Y son tradiciones que nos unen más a lo que se vive estos días. A mí en mi casa nos llevaban después de la celebración, nos llevaban primero a honrar o adorar a Cristo crucificado, que por lo general lo ponían en medio de las iglesias y uno iba pasando como en procesión para visitar el féretro, bueno, en este caso el cuerpo, y después se tenía la procesión silenciosa con María. Y era impresionante ver cómo eran las puras velas encendidas y uno pudiera decir, bueno, pues debería de haber cierto barullo. Y la verdad es que la gente se mete de lleno y se notaba un silencio sepulcral, un silencio donde tú percibías claramente cómo la gente estaba acompañando a María, compadeciéndose con ella, tratando de acompañarla, de fortalecerla, pero con ese silencio propio del Viernes Santo. Y algo que se me olvidó comentar, desde el Gloria del Viernes Santo que se tocan las campanas por última vez, no vuelven a sonar las campanas, si mal no recuerdo, hasta el Gloria del Sábado de Gloria, por lo mismo, para decir que Cristo ha resucitado. Y dentro del trido ya llegamos pues al sábado. El sábado que como decimos, cuando decimos vigilia pascual, la vigilia siempre es
la celebración que es en la tarde noche del día de la fiesta. Entonces, cuando ya oscurece el sábado, es cuando tenemos esta celebración que a mí me ha impresionado muchísimo, porque siempre recuerdo cómo la iglesia está totalmente oscura. Estamos todos afuera. El sacerdote ya tiene un fuego preparado como una fogata enorme. Tienen el cirio pascual también en la entrada de la iglesia o en el atrio afuera. Estamos todos y a todos nos dan una velita, nos reparten una velita, pero el sacerdote empieza a bendecir el fuego y el cirio, que significa como la luz de Cristo resucitado, porque es increíble, creo que lo dijo Bernardo la vez pasada, el sacerdote va poniendo en la cruz del cirio pascual, que tiene el alfa y omega como Jesús, principio y fin, y le pone estos clavos, ¿verdad? Donde sabemos, o sea, en las manos de Jesús, en los pies, son 5 clavos, ¿verdad? Y que representan los clavos de la cruz. Pero lo más impresionante es cómo va haciendo esta procesión de afuera hacia adentro. Y recuerdo mucho que me impresiona mucho cómo va cargando el cirio, va caminando despacito y va haciendo el pregón pascual, se va deteniendo y todos nos vamos deteniendo. Avanza un poquito y vamos entrando a la iglesia. De verdad que cuando yo siempre me quedo como hasta atrás, ir viendo cómo va la luz entrando a la iglesia, cuando el padre vuelve a alzar la cruz, el pregón y otra vez, y cómo se va iluminando la iglesia solo con las velitas de la gente que entramos a la celebración. Y esta celebración, perdón, de la vigilia pascual es muy linda, porque aquí es cuando los catecúmenos y los candidatos que van a recibir el bautismo, la confirmación, la primera comunión, entran también, y es cuando la van a recibir. Entonces, todos los que se han preparado durante un tiempo aquí van a recibir los sacramentos. Esta celebración tiene muchas características. Por ejemplo, hay 7 lecturas. A veces no se hacen las 7, se escogen por lo menos 3 y van en orden secuencial. Vamos recorriendo toda la historia de la salvación. No, el orden más o menos es pues desde el Génesis y se va pasando por toda la historia de la salvación, ¿verdad? Hasta llegar al Nuevo Testamento. Pero lo más bonito es que siempre van acompañados con una lectura y un salmo. Y es una misa tan alegre porque hay mucho canto, todo se va haciendo así, se lee la epístola. Y exactamente en ese momento recuerdo que entonces sí, ya se prenden las luces, como dice Jorge, ya se tocan las campanas, el Gloria, y es una alegría enorme, todas las celebraciones de alegría, porque Jesús ha resucitado. Ya se continúa con la celebración de todos los sacramentos, y es ya cerca de la medianoche, ya es la resurrección de nuestro Señor. Es la que más me ha quedado grabada de todas las celebraciones del Tríodo Pascual. Sí. No sé si ustedes también han estado. Me acuerdo que por lo menos en algunas veces en mi párroco, conforme nos íbamos acercando a la séptima lectura o a la tercera lectura, si abreviaban el tema de las lecturas, iban iluminando más el templo o iban descubriendo también, porque para el Tríodo Santo se cubren todas las imágenes. Mi párroco lo hacía con con tela de color morado, ¿no? Entonces, conforme te ibas acercando ya al Gloria, iban descubriendo cosas del templo, ¿no? Y entonces era como una atmósfera que, si le vas sumando, te va llevando a un ritmo en el que no te atragantas, ¿no? No es murió y resucitó, ¿no? Sino profundizar sobre ese misterio en el que la liturgia te va llevando poco a poco, y que traes un poco la resaca de que no hubo consagración, pero sí había formas consagradas, ¿no? Entonces, digo, también pensar qué sería de nosotros sin la institución de la iglesia, que nos da tanta estabilidad
para el tema de nuestra fe y que le da tanto sentido a nuestra práctica religiosa, ¿no? Y aquí yo aprovecharía para recomendarle muchísimo a la gente que, sobre todo los latinos, tenemos como un repertorio de devociones, ¿ok? Todo lo que hemos mencionado, ¿no? Pero que hiciéramos este año el esfuerzo de que las devociones nos lleven a la devoción. Y creo que puedes decir que has avanzado en eso si logras hacer como un acto de empatía con cómo se siente, escogiendo un personaje. Puede ser María, puede ser, por ejemplo, Pedro, puede ser Juan, puede ser cualquiera de los personajes que aparezcan durante el triduo, y trata de ser empático con ese personaje, ¿no? ¿Qué hubiera sentido María? ¿Qué hubiera sentido Pedro? ¿Qué hubiera sentido Juan, el discípulo amado? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sería bien interesante porque entonces estarías avanzando a madurar la fe y que aprovechando tus devociones se incremente tu devoción. Y llegamos al Domingo de Resurrección, que realmente es un día alegre. Sin entrar en el aspecto, si lo quieres ver religioso, no sé por qué, pero el Domingo de Resurrección es un día donde se percibe esa alegría, donde se percibe esa paz, donde se percibe esa serenidad. Obviamente, si le agregas todo el aspecto espiritual, pues es una bendición, porque es el día que Cristo ha resucitado, es el día que, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es el hecho que certifica la creencia en Cristo Dios. Y es una celebración muy bonita, a diferencia de otras, pues creo que el pasaje del Evangelio es de los más cortos que hay, porque nada más anuncian el hecho de la resurrección. Como dice Jorge, el ambiente se siente así porque todos los demás días estuvimos, no sé, el viernes con el ayuno, con la abstinencia, y este día, pues de verdad, es un banquete. Las personas nos esforzamos. Yo siempre tengo en la mente que es el día que mi mamá decía, tenemos que arreglarnos muy bien, nuestro vestido mejor, vamos a hacer una comida especial, ya se va preparando todo, vamos a... Es tanta esa alegría de pensar que Jesús vence a la muerte y que nosotros vamos a vivir con Él esa resurrección, que ya todo es pura celebración. Entonces, desde la comida, desde la música es la que más me gusta. Todos los cantos en la misa de la Pascua hablan de nuestro Señor que resucita. Y son los cantos que siempre recuerdo de la misa de resurrección. Pensar como dice el Evangelio del domingo, cuando van María Magdalena y la otra María y ven, o sea, van a ver, buscan a nuestro Señor, ven la piedra removida y no ven más que los lienzos y se van. Bueno, se van, pero en esos pues desaparece Jesús. En ese momento no sabían qué era, pero les dice el ángel, no está aquí, ha resucitado. Esas palabras, como dice Jorge, son increíbles. Ahí todavía no entendía, creo, María Magdalena, hasta que realmente se le aparece nuestro Señor, que le dice, ve y dile a los demás lo que has visto. Y ella corre y le dice a Pedro y a Juan. Pero no me quiero meter en los detalles, sino en la alegría tan grande que siente, y va a decirle a todo el mundo, resucitó. Yo quisiera que de verdad nosotros tuviéramos esa experiencia de decir, resucitó, y ir a contarle a todo el mundo el domingo de Pascua que Jesús vive, que nosotros creemos en un Jesús vivo, no en un Jesús que se quedó en la cruz, sino un Jesús que después sabemos que se le apareció a sus discípulos en Emaús, y después tuvo muchas oportunidades para comprobar que era un Jesús de vivos, no de muertos, y que esa es nuestra esperanza, que vamos a resucitar con Él y que nunca nos ha dejado solos. Y es como
no sé, me impresionó, me acuerdo, es muy corto la frase, pero dice Juan, que como que me encanta, que es el discípulo amado, que dice que cuando entró al sepulcro y no lo vio, dice, vio y creyó. Ojalá nosotros podamos, sin ver, creer. Es al revés, sino nosotros creamos, que nuestra fe sea grande. Y yo le pido a Dios que aumente nuestra fe cada día en Él, en un Cristo vivo, un Cristo que resucita y que lo hizo por amor a nosotros. Yo ya para finalizar mis comentarios me quedo con todo el aspecto como estructural eh, del cuerpo místico de la iglesia, ¿no? Porque hay detalles que aparecen ahí, ¿no? Como por ejemplo la primacía de Pedro, ¿no? Del Papa, porque por lo menos en uno de los relatos, el que llega primero es Juan, pero no entra hasta que llega Pedro. Entonces, eso nos habla muchísimo de esta estructura de la iglesia, donde tenemos una cabeza y y cada quien ocupa un lugar, pero aún en esta estructura jerárquica clara de la iglesia está el fenómeno de que para la época todavía es mucho, pero mucho más significativo que en uno de los relatos sean mujeres las que Dios quiere utilizar para dar la buena nueva. En una época donde la primacía era como de los varones, etcétera, etcétera, y ahora que se cuestiona, que se trae, hay muchos temas al respecto. Bueno, la Iglesia Católica le ha dado a la mujer siempre el lugar, no es el que se merece, es el que Dios le ha querido dar. Entonces, tenemos esta iglesia jerárquica que especifica muy bien los lugares de cada quien, pero tenemos también este rol tan importante que le da a las mujeres, ¿no? Y de ahí ya se desprenderán muchísimas cosas, ¿no? Y la invitación sería también para todos, de mi parte, hay roles, hay papeles, hay vocaciones. Entonces, el hecho de ser empático y tratar de vivirlo desde la perspectiva de alguno de los personajes que los escritores bíblicos, guiados por el Espíritu Santo, nos plantean, pues también te podría hacer sentirte identificado con alguna vocación en particular, ya sea como seglar, ya sea como religioso o como sacerdote, ¿no? Entonces, pues vale la pena que hagamos también esa experiencia, ese experimento, porque hay mucho que Dios nos quiere decir a través de este trido, de este trido saco y de cada una de las misas, ¿no? Pues queremos agradecerles a todos que nos permitieron entrar una vez más a sus hogares. Gracias por acompañarnos y esperamos verlos la próxima semana. Que Dios los bendiga.